En nombre de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, agradecemos su presencia. Nuestro especial agradecimiento al señor Luis Rafael Núñez, director del Museo Calderón Guardia. Agradecemos la estimable presencia del señor Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. Señores miembros del cuerpo diplomático, representantes de organizaciones de la sociedad civil costarricenses y nicaragüenses, estimados periodistas, amigas y amigos. Damos inicio a nuestra presentación del primer informe sobre los derechos económicos y sociales en Nicaragua. A continuación, escucharemos a Edipcia Dubón, directora de Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Gracias, Katy. Buenos días. Buenos días, señor Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, señor Luis Núñez, director del Museo Calderón Guardia, miembros del cuerpo diplomático, estimados amigos y amigas. Gracias por estar acá. El día de hoy, realmente desde el 25 de enero, que nos convocamos para presentar a la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, hasta hoy nos volvemos a encontrar. Hoy culminan 6 meses de arduo trabajo que queremos compartir con ustedes. Un trabajo empecinado en la ruta que nos marcamos desde el inicio. Una ruta que está concentrada en, 1, temas que consideramos relevantes para evitar dispersión. Enfocarnos en los temas en los que no hayan otras organizaciones trabajando con eficiencia para evitar redundancia. Concentrarnos en los temas en los que tenemos competencia profesional y experiencia. Trabajar en alianzas. No trabajamos solos. Sumar esfuerzos. Potenciar nuestras capacidades con el apoyo de otros y otras. Quinto, y no por ser menos importante, quizás el primero, el tema de la transparencia. Transparencia con la institucionalidad costarricense que es para nosotros nueva, pero de la cual aprendemos día a día, de la normativa de la Fundación y de quienes nos apoyan. Y en este momento quiero agradecer a Flor Sánchez, que es miembro de nuestra Junta Directiva, y de otros miembros de la Junta Directiva que han confiado en que podemos hacer este trabajo. Sobre la base de estos criterios, también hemos definido nuestros ejes estratégicos. 1, derechos económicos y sociales. 2, análisis político, económico y social. Lucha anticorrupción y nuestro enfoque en Centroamérica. También hemos definido un enfoque de trabajo que procura desarrollar una ruta que incluye todos los siguientes hitos: investigar y analizar, generar información, generar comunicación, formación e incidencia. Precisamente el esfuerzo en el que estamos enfocados en este momento, que es en el tema de los derechos económicos y sociales, es un ejemplo de este modo de trabajo que hemos decidido recorrer. Investigamos, analizamos, el día de hoy compartimos con ustedes el resultado de este informe. En paralelo, estamos desarrollando un curso de formación sobre derechos económicos y sociales, con el que hemos contado con la colaboración de la Oficina de Inclusión de la Organización de Estados Americanos, a cargo de la directora Betilde Muñoz. También nos hemos hecho acompañar de la Relatoría de Derechos Económicos y Sociales, a cargo de Soledad García. Una campaña de comunicación y nos preparamos para la incidencia. Quiero destacar que en la Fundación estamos en un proceso de construcción y quiero confesarles que personalmente he aprendido mucho. Y he aprendido cómo se construye un equipo en la diversidad. Porque somos mujeres, somos varones, somos nicaragüenses, hay costarricenses, pero también hay personas binacionales de distintas edades, donde trabajar con Brian, José, Katy, Michael, Nicolás, Paula, Ángeles, Carla, Marión, Diego y Yasser es sin duda una fuerte de energía, renovación y desafíos. Es desafiante. Y es desafiante sobre todo en tiempos en que cada segundo
lo que sabíamos va quedando desfasado por el desarrollo tecnológico y son los jóvenes quienes nos llevan la ventaja. Llevar el ritmo y saber dirigir a estos jóvenes implica escuchar, abrirse a las ideas e innovar. Es un reto a diario. Y ese reto hoy está puesto a prueba. Cada uno de nosotros acá tiene una tarea asignada. Tarea que requirió preparación, pruebas y correcciones. A veces la tecnología nos ha jugado malas pasadas. El día de ayer estuvimos más de 4 horas resolviendo el tema de un cable. Pero bueno, aunque siempre en la puerta del horno se queme el pan, nosotros esperamos que en este momento el pan salga. Y estamos preparados para hacer un buen trabajo. Y esperamos que disfruten este momento que nos han concedido y que sea fructífero. No puedo concluir sin reconocer la decidida colaboración de Oxfam Centroamérica, a quienes agradecemos la confianza depositada. Su colaboración ha sido decisiva para que podamos estar compartiendo el día de hoy este informe. Muchas gracias por su presencia y su solidaridad. Que tengan buen día. Muchas gracias, Edicia, por tu reflexión. En lo personal, y estoy segura que en nombre del equipo también nos complace mucho trabajar en la Fundación, siempre en pro de la democracia. A continuación, quiero comentarles que vamos a tener la presencia virtual de la relatora Soledad García. Ella es relatora de los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales DESCA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero se estará conectando en el transcurso del acto. Para mientras, les queremos presentar una campaña que hemos venido realizando desde la Fundación Puentes para el Desarrollo sobre los derechos económicos y sociales en Nicaragua. Esta campaña muestra la realidad que viven todos los días centenares de familias nicaragüenses. Hola, José Luis. Hace días que no sé nada de vos. Disculpame, es que con esta carestía en la vida no tenía ni para la recarga y no he podido ni darte una llamadita, no fregué. ¿Seguís trabajando en la zona franca? Pues sí, todavía, pero imagínate que con el salario de 8.000 córdobas que recibo no nos da ni para la comida ahí en la casa, porque vos sabés, desde que mi papá y mi mamá quedaron sin trabajo, me ha tocado soplarla yo solo. Sí, es terrible. La otra vez miré un reel que ahora se necesitan 19.000 córdobas al mes para la tal canasta básica. Eso implica la comida, la luz, el agua, los gastos básicos, pues vos sabés, del hogar. Y no ves que yo estoy desesperada también porque no encuentro trabajo y quiero ayudar a mi casa. A veces he pensado dejar este país tan terrible y emigrar. Porque mira, mi mamá todos los días se queja de que no alcanza con el salario de mi papá. Y mi abuelo, el ajuste que recibió de la pensión, el pobre, adivina cuánto fueron, 120 pesos. Pero emigrar ¿y para dónde? Vos sos loca, me vas a matar de la tristeza, no fregué. Si vos te vas, yo me voy con vos. Solo locura sos vos, chaval. Y mira, ¿y qué vas a hacer este sábado? Es que fíjate que hay una reunioncita en la casa de Moncho, aquel que vive al fondo. ¿No me querés acompañar? Ese maje tiene una rola salvaje, va a estar bonito. Bueno, si logras recargar y me chateás para ponernos de acuerdo, puede ser que te acompañe. No frega, pues ya me voy a ir a fiar una recarga donde doña Chilo para llamarte, aunque me toque comer salteadito. ¿Y de ahí, papá? Lo veo preocupado. Es que nunca me había sentido tan frustrado como maestro por todo esto que está pasando con la educación. ¿Te referís al sistema de evaluación a los alumnos para que todos aprueben? Sí, amor, es una total estafa a todas las familias. Tantos años empeñado en enseñar y ahora este régimen quiere que todos los chavalos aprueben, aprendan o no aprendan. Un desastre. ¿Cómo vamos a tener prosperidad sin una buena educación? Es que esa gente quiere que seamos una
una sociedad muy mediocre, sin conciencia crítica. Imagínense que ya han cerrado 18 universidades privadas en menos de 2 años. Y eso no es lo peor. Los libros que nos obligan a usar en las clases están llenas de manipulación y mentiras. Fíjate que el libro que utilizó en las clases de ciencias sociales de primer año hablan de que vivimos en una Nicaragua en libertad, de respeto a la ley, sin represión, sin presos políticos, sin torturas. Un paraíso, pues, y eso es lo que usamos para educar a nuestros niños y jóvenes. Y no solo nos están negando el derecho a una educación digna, quieren además tener ciudadanos anestesiados. De verdad, lo siento mucho, papá, por vos, pero también por mí. Respeto a la ley, sin represión, sin presos políticos, sin torturas. Un paraíso, pues, y eso es lo que usamos para educar a nuestros niños y jóvenes. Y no solo nos están negando el derecho a una educación digna, quieren además tener ciudadanos anestesiados. De verdad, lo siento mucho, papá, por vos, pero también por mí. Seguidamente vamos a compartir nuestra aula virtual. En este momento, la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica se encuentra en pleno desarrollo de un curso de formación sobre los derechos económicos y sociales a nicaragüenses que viven tanto en el exterior como en el interior del país. Forma parte también de los esfuerzos que venimos realizando desde la Fundación, la campaña, esta aula virtual y también todo aquello que impulsamos en nuestras redes sociales. Y ahora escucharemos algunos audios de estudiantes que han experimentado de primera mano los desafíos y las dificultades relacionados con los derechos económicos y sociales. Sus voces son fundamentales para entender la situación actual. Prestemos atención a los mensajes que nos transmiten. Para mí, este proceso de formación es muy importante, reconociendo su valor desde la virtualidad, y que se está implementando el mecanismo de un aula virtual para el mayor aprendizaje posible, donde podemos encontrar material relacionado y las sesiones virtuales que hasta la fecha se han ofrecido. Es importante conocer, ¿verdad?, la parte conceptual que se nos ha brindado, digamos, un concepto y los elementos necesarios para conocer y vincular, digamos, que los derechos económicos y sociales son tan importantes, tanto como los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. De esta forma, también se nos ha dado a conocer el marco jurídico nacional de cómo en nuestra Constitución se establece un modelo enfocado a promover los derechos económicos y sociales de los nicaragüenses. De esta misma forma también estaremos aprendiendo en el plano internacional desde el marco desde interamericano cómo se fundamentan los derechos económicos y sociales. De esta forma, considero importante y vital que, considerando la situación de Nicaragua, que estamos viviendo en una situación de dictadura, podemos reconocer las principales violaciones, los principales elementos que limitan, restringen y que generan situaciones de exclusión y de desigualdad en cuanto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses. De esta forma nosotros estaremos adquiriendo conocimiento de cara a futuro, de cara, digamos, a tener personas con mayor preparación en estos temas y mayor manejo. No solamente entender la parte conceptual, sino también entender la vigencia y el alcance de estos derechos, de tal forma que podamos identificar situaciones en las cuales, digamos, a nivel de país, en una situación de dictadura o no, se violenten, digamos, estos derechos, y de tal forma que podamos
promover, ser actores de cambio, agentes de cambio, para proponer políticas públicas y procesos en los cuales se puedan desarrollar y mejorar las condiciones de vida en cuanto a la implementación de estos derechos. Considero que es una iniciativa vital para promover no solamente los derechos ciudadanos, en los cuales, digamos, se incluyen derechos civiles, políticos, derechos sociales y económicos de los nicaragüenses. A continuación procederemos a la presentación del informe preparado por la Fundación Puentes sobre la situación de los derechos económicos y sociales en Nicaragua. Confiamos en que nuestro trabajo contribuya a mejorar el conocimiento sobre las realidades que atraviesan centenares de miles de familias nicaragüenses y aportar elementos para reflexionar a los desafíos que afrontamos como sociedad en este campo. Enrique Sáenz, economista y politólogo nicaragüense, estuvo a cargo de coordinar la elaboración del informe. Adelante, don Enrique. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Como decía Edipcia, han sido unos meses de arduo trabajo con lo que se conoce como minería de datos, porque no podíamos elaborar este informe sin acudir a los datos. Pero lo primero, ya ven cómo es la cuestión de la tecnología. ¿Por qué nos propusimos hacer un informe sobre derechos económicos y sociales? Primero, porque los derechos económicos y sociales también son derechos humanos, aunque la prevalencia en la atención sea a los derechos civiles y políticos. Lo agudo de la situación de los derechos civiles y políticos en Nicaragua con frecuencia hace olvidar esta realidad, que los derechos económicos y sociales, también son derechos humanos. En segundo lugar, porque desde hace años las encuestas confirman que para la inmensa mayoría de los nicaragüenses las carencias económicas y sociales relacionadas con estos derechos son sus principales preocupaciones. En tercer lugar, porque como el informe lo confirma, estos derechos se violan masivamente en Nicaragua todos los días. Y finalmente, porque que nosotros sepamos, hasta ahora no se había elaborado un informe en Nicaragua sobre la situación de estos derechos. ¿Qué fue lo que hicimos? Tengo poca sensibilidad para el ratón, estoy acostumbrado a otra cosa. Primero, ¿qué metodología utilizamos? Hicimos una recopilación y un análisis de datos y estadísticas oficiales, tanto gubernamentales como de organizaciones internacionales. En segundo lugar, realizamos una encuesta de opinión a cargo de una reconocida firma encuestadora internacional con todos los límites que hay en Nicaragua para encuestas de carácter nacional. Lo hicimos para contrastar los datos con las percepciones de los nicaragüenses sobre esas realidades. Y en tercer lugar, realizamos un ejercicio de escucha social, cómo se trataban estos temas en las redes sociales. Juntando esas tres vertientes es que elaboramos el informe. ¿Cuáles fueron los referentes conceptuales? En primer lugar, referentes internacionales. El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales
El Protocolo de San Salvador, que es el instrumento a nivel interamericano en materia de derechos económicos y sociales, ambos instrumentos internacionales han sido ratificados y son vinculantes para el Estado nicaragüense. También nos asistimos de un conjunto de elaboraciones conceptuales y metodológicas elaboradas principalmente por la Relatoría de Derechos Económicos y Sociales de la CIDH y por los documentos elaborados por el Departamento de Inclusión Social de la OEA. ¿Cuáles son los alcances y de alguna forma también los límites del informe? Primero, que se concentra en los derechos económicos y sociales, no incluye los derechos culturales y ambientales, porque normalmente vienen juntos los DESCA. Nosotros en esta etapa no incluimos los derechos culturales ni los derechos ambientales. En segundo lugar, en términos de temporalidad, nos enfocamos principalmente en los años 2021 y 2022 por cuestiones de actualización, pero para no dejarlos aislados, esos datos los enmarcamos en series de tiempo cuando ha sido posible. Como decía antes, nos basamos principalmente en datos oficiales. Por consiguiente, los alcances de la investigación llegan hasta donde lo permite la información disponible. Quisiera aclarar que el gobierno actual en Nicaragua, buena parte de su campaña la desarrolla a partir de supuestas realizaciones en derechos económicos y sociales, pero no exhibe los datos que están en sus bases de datos. Ahí es donde fuimos a escarbar nosotros, a las bases de datos que obviamente no se presentan públicamente. Esto hace que siempre quede la duda sobre la confiabilidad de esa información, aunque cada vez que pudimos tratamos de contrastar esa información con la que publican los organismos internacionales competentes. ¿Cuál es el contenido del informe? Grosso modo, este es el índice del informe, una introducción, el contexto económico, político y social, aspectos conceptuales y normativos, después un análisis pormenorizado de la situación de estos derechos en Nicaragua. En el marco de la investigación nos resultaron, sin que fuera un objetivo específico, pero fue un producto de la investigación, 3 temas resaltantes. La condición de las mujeres en el ejercicio de estos derechos. En segundo lugar, la condición en Nicaragua de los embarazos adolescentes, que no lo andábamos buscando. Y en tercer lugar, la realidad de los desplazamientos forzados. El siguiente capítulo sustantivo es que en materia de derechos económicos y sociales, uno de los avances es establecer la relación entre corrupción y derechos económicos y sociales. ¿Cómo afecta la corrupción el ejercicio de estos derechos? Y allí nos enfocamos en 2 puntos específicos. El caso del negocio de la energía eléctrica y el caso del Instituto de Seguridad Social. Bueno, en el contexto económico, básicamente este es el contenido, los datos generales, la crisis sociopolítica, las características del modelo, el momento actual, en los aspectos conceptuales y normativos, cuáles son los antecedentes, cuál es la relación entre derechos humanos y derechos económicos, cuáles son los instrumentos internacionales y los instrumentos regionales y cómo se regulan estos derechos en la legislación nicaragüense. En el desarrollo de los derechos propiamente, los derechos laborales, la seguridad social, los derechos sindicales, el derecho a la educación, el derecho a la salud y algunas protecciones especiales a la familia, a la niñez, a los adultos mayores, a las mujeres, que son el núcleo de los derechos económicos y sociales que consignan
los instrumentos internacionales a los que hice referencia. Como decía, 3 situaciones resaltantes: la condición de las mujeres, los embarazos en adolescentes y lo que llamamos desplazamientos forzados más que migraciones. La corrupción, ya decía antes, y ahora, sin seguir este orden, ¿cuáles son lo que consideramos los hallazgos más resaltantes de nuestra investigación? Primero, en el ámbito de los derechos laborales. El Protocolo de San Salvador dice que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Ese es el derecho. La OIT, al referirse al derecho al trabajo, específicamente a quienes laboran en la economía informal, dice lo siguiente: la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento. Es decir, quienes están en la economía informal están porque no tienen otra alternativa para sobrevivir. ¿Y cuáles son las realidades de los trabajadores de la economía informal en Nicaragua? Primero, que carecen de todo tipo de protección laboral, ni salario mínimo, ni descanso pre- y postnatal en el caso de las mujeres, la jornada laboral sin regulación, falta de cobertura en caso de enfermedad o accidente porque no están afiliados a la seguridad social. Con la caracterización que se hace, la mayor parte de la población que está en la economía informal son los estratos con más bajos niveles de educación, son mujeres, son jóvenes y personas de la tercera edad. Como decía, no están afiliados a la seguridad social con todo y sus limitaciones. ¿Y qué porcentaje de la población laboral en Nicaragua se encuentra en esta condición? De acuerdo con el último informe publicado por el INS, el 78% de la población ocupada laboraba en la economía informal. Pero este no es un dato casual. Al revisar la serie de estadísticas del mismo INS, a lo largo de por lo menos los últimos 10 años, la tasa de informalidad laboral en Nicaragua ha rondado alrededor del 80% de la población laboral. Esto significa que 8 de cada 10 personas en realidad no disfruta del derecho al trabajo. Lo busca para sobrevivir, pero no es que ejerza derecho al trabajo. 8 de cada 10. Esto está relacionado directamente a la condición de subempleo y empleo. La propaganda oficial esgrime que tenemos en Nicaragua un nivel escandinavo en materia de desempleo. Dicen que el desempleo en Nicaragua es el 3%. Pero se oculta que lo fundamental en el caso de Nicaragua es el subempleo. ¿Y qué es, de acuerdo con la información o la definición oficial, subempleo? Las personas que no trabajan las 8 horas al día o no trabajan los 5 o 6 días de la semana, pero porque no tienen trabajo fijo, son trabajadores a tiempo parcial, o si lo trabajan por las condiciones de trabajo, reciben menos del salario mínimo. Y hay una tercera categoría que aparece escondida ahí en los informes de INIDE, que son los trabajadores sin remuneración. Esta es la muchacha que le ayuda a la señora a soplar la estufa en la fritanga, la sobrina que le ayuda en la venta o en el mini super, que no percibe salario. Estos son datos oficiales del INIDE.
Para diciembre del 2022, 3% de desempleo abierto, 38% de subempleo y 14% de trabajadores sin remuneración, 55%. No hablamos aquí de pobreza, pero cuando la propaganda oficial habla de que el nivel de pobreza en Nicaragua es menos del 30%, basta señalar o esgrimir sus propios datos, porque en qué condición de pobreza se encuentra el que no tiene remuneración, el que está en desempleo y el que está en subempleo. Obviamente ese no es un no pobre. Después vamos con el salario. Con el artículo 207 del Protocolo de San Salvador, señala una remuneración que asegure, como un derecho, una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual sin ninguna distinción. ¿Cuál es la condición de los salarios en Nicaragua? Los salarios solo tienen sentido en función de su poder adquisitivo, cuánto compras. De acuerdo con los datos oficiales, en el 2022, el costo de la dieta básica de los alimentos subió 22%. En la encuesta, aunque los nicaragüenses lo sabemos, preguntamos qué es lo que comen. Y obviamente respondieron lo que ya sabemos, comen frijoles, comen gallo pinto, comen tortilla, comen queso. Esa es la dieta básica que ya sabemos, pero en la encuesta lo confirmamos. Pero resulta de que esos alimentos crecieron más que el 22%, 26% el queso, 65% los frijoles, 33% las tortillas, 26% la carne. 22% en promedio solo alimentos. Y bueno, ¿cómo se comportó el salario en contraste con este 22% en que creció el precio de la comida? Todos los que se informan sobre las realidades de Nicaragua, el salario mínimo se ajustó en 10%, pero fue 22% el costo de la comida. En las zonas francas fue 8%, trabajadores del Estado que se hizo una laraca, 5%, las pensiones del INS, 2%, y el salario promedio en la economía formal, es decir, los privilegiados que tienen un empleo fijo en la economía formal, 1%. ¿Qué le pasó? Bueno, y esta es una breve comparación de algunos de los salarios mínimos. En la industria, ¿cuánto cubre de la canasta básica el salario? 37%. Y de los alimentos, la mitad. El salario mínimo en el promedio, la mitad de la canasta básica, el 70% de los alimentos. En las zonas francas, 43% de la canasta básica, 60% de los alimentos. Los pensionados, bueno, las micro y pequeñas empresas, menos de 1/3 de la canasta básica y el 40% es la cobertura de alimentos. En el caso de la pensión o las pensiones promedio, 33% y 46%. Ninguno alcanza a cubrir con su salario el costo solo de los alimentos, menos la canasta básica que comprende otros bienes y servicios. Las cifras anteriores para nosotros, y esta es una primera conclusión, evidencian que en realidad lo que está planteado no es propiamente el derecho al trabajo o a un salario digno, es el derecho a la sobrevivencia. Porque ni siquiera la gran mayoría de la gente tiene un ingreso que le acerque a la dieta básica. En cuanto a los derechos sindicales, que también están consignados como derechos,
pues está el derecho a organizar sindicatos, afiliarse al de su elección. Aquí tenemos una relación directa entre los derechos humanos y los derechos económicos y sociales. Si no hay libertad de asociación, libertad de reunión y libertad de movilización, pues obviamente los derechos sindicales están en cero. Y por cierto, en la encuesta, casi el 40%, porque les preguntamos cuáles son de los derechos laborales los que consideran más relevantes. Casi el 40% respondió que el derecho a reclamar por, valga la redundancia, por sus derechos legales. Esto, leído de otra forma, también revela el nivel de opresión al que está sometida la población si su principal derecho es el derecho a reclamar por sus derechos. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Esa también es una disposición del Protocolo de San Salvador. Bueno, solamente el 22% de la población nicaragüense se encuentra afiliada a la seguridad social. La demás está al sol y al viento, y con mucha mayor razón las mujeres, que tienen un nivel de afiliación proporcionalmente menor, y las personas de la tercera edad que sin su familia probablemente estarían casi muriendo de hambre. Esta es la evolución. Hicimos la conversión a dólares, la evolución de las pensiones en los últimos años. Y ya empieza a evidenciarse el impacto de aquella conversión en la tasa de cambio que hizo el Banco Central, que originalmente ajustaba el 5% al año en función de la tasa de deslizamiento cambiario, después lo redujo al 3%, después al 2% y ahora al 1%. Eso los pensionados lo están pagando con hambre. Lo que era una aparente medida cambiaria, inofensiva y hasta muestra de fortaleza económica, los pensionados, para comenzar, lo pagan con hambre, porque cada dólar menos es bastante más que una tortilla en la mesa. No ha publicado el INS las cifras del 2022, pero seguramente la tendencia continuará. En la encuesta, obvio, solamente el 11% declaró sentirse satisfecho con las prestaciones del INS. El derecho a la educación. Es relevante que el derecho a la educación tiene no solo un contenido cuantitativo, sino que también cualitativo, de valores. La educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. ¿Qué es lo que dice el gobierno? De acuerdo con la información oficial, que el 98.4% fue la tasa de aprobación en el 2001, en primaria, y el 96.8% en secundaria. Aquí es donde, uno de los puntos donde fuimos a contrastar lo que decían o lo que dicen los organismos internacionales. ¿Qué dice UNESCO? Bueno, estos son los datos de UNESCO comparando 2013 y 2011 sobre los gastos en proporción al Producto Interno Bruto, sobre el total del gasto público. Vemos que se ha movido, pero alrededor del 1% en ese periodo. Pero aquí lo tal vez más destacado es lo que dice la evaluación de UNESCO
sobre la capacidad de la niñez nicaragüense. UNESCO publicó recientemente los resultados de un estudio regional que tiene un nombre un poco sofisticado. Estudio regional comparativo y explicativo, con unos estándares, analizó y comparó el rendimiento de niñas y niños en tercer grado y sexto grado, en lectura, matemáticas y ciencias. Y después lo comparó. ¿Y qué es lo que dice literalmente? Pues para no pecar de interpretar, Nicaragua presenta resultados del ERCE 2019 por debajo del promedio de la región en ambos grados, en tercero y sexto, y en todas las áreas evaluadas. Es decir, después de 16 años con Ortega en el poder, el resultado es que en lectura, matemática y ciencias estamos por debajo del promedio centroamericano, pero todavía peor. Hay otro parámetro en este estudio que le llaman nivel mínimo de competencia, que es el estándar, digamos, el equivalente al 60, si estuviéramos hablando de evaluación cuantitativa. El 95% de los estudiantes de sexto grado se encontraban por debajo del nivel mínimo de competencia en ciencias y el 97% debajo del mínimo en matemáticas y el 87% en lectura. Estas cifras dan ganas de llorar realmente. Es decir, si la nota es 60, 95% salió reprobado en ciencias, 97% en matemáticas y 87% en lectura. Son datos de la CEPAL, cualquiera puede buscar. ¿Y qué nos encontramos? Por ejemplo, revisando varios textos, solo lo mostramos como botón de muestra. En la página 265 del texto de Ciencias Sociales que están utilizando ahorita en primer año de secundaria, dice lo siguiente: hoy Nicaragua vive en libertad y en democracia. Las autoridades son respetuosas de la ley y de las instituciones públicas, sin persecución política, ni presos políticos, ni tortura en las cárceles, sin exiliados ni golpes de Estado, sin represión militar o policíaca. Todos los partidos y organizaciones gozan de libertad de pensamiento, de expresión, de organización, libertad de culto y libertad para trasladarse de un lugar a otro. Eso es lo que reciben, junto con otros textos y fotografías y argumentos, y las tareas que le dejan en casa, cuáles son los principales programas del gobierno que benefician a su comunidad. Por ejemplo, centenares de miles de niños y adolescentes transitan todos los días por este tipo de formación o deformación, ¿verdad? Esto circuló en las redes por una cuestión elemental. Le quitamos niños de 6 años de edad en un sociodrama, en un colegio, uno de policía y otro lleva a un azul y blanco esposado, preso, en una escuela, ¿verdad? Ahí está. Y si vieran los rostros de estos niños, la inocencia, van riéndose. ¿Cuánto se reproduce esto en la escuela? Pero además hay otros hechos públicos. Para concluir con el tema de la educación, el cierre de 20 universidades privadas sin ningún tipo de procedimiento, la anulación de la autonomía universitaria en las universidades públicas. A propósito de los datos de la aprobación de casi el 100%, están transformando el sistema de evaluación, el Ministerio de Educación, por un sistema que, como lo decíamos en
la campaña gráfica, audiovisual, es para que todos los niños y adolescentes aprueben, aprendan o no aprendan. De este modo es que se logran esos índices cercanos al 100% en la aprobación, pero se logran esos resultados en evaluaciones imparciales como la de UNESCO. Y lo último, esto no debería decirlo, ¿verdad? Pero no resistí la tentación, como una evidencia del estado de la educación en Nicaragua, es ver, fue hecho público, a hijos de Ortega dictando las conferencias inaugurales, las cátedras inaugurales en universidades públicas. Vamos a acelerar el paso. Sobre el tema del derecho a la salud, los datos oficiales siguen reflejando 245 fallecidos. El último dato de la OPS, que es de mayo, revela que en Nicaragua fallecieron entre 16.700 personas y 17.500. Es el reporte de mayo de OPS. Quienes estuvieron informados sobre cómo se trató el COVID en Nicaragua recordarán aquellas famosas manifestaciones Amor en tiempo de COVID y la promoción de actividades turísticas, de aglomeraciones, de actividades políticas en medio de la pandemia. Ese es el resultado, aunque obviamente queda oculto en las cifras oficiales. Después, la campaña oficial está concentrada en la construcción de hospitales. Ya vimos el caso del COVID. Esto es copiar y pegar del informe epidemiológico de OPS, el último del 2022. Nicaragua aparece a la cabeza en contagios por cada 100.000 habitantes, como para hablar de los niveles de prevención en salud, porque ya sabemos cómo es que es transmitido el dengue. Bueno, esto es lo que dice OPS, que es lo mismo que estoy diciendo, que en 2022, de acuerdo con el último boletín, los países con tasas de incidencia más altas de la subregión fueron Nicaragua. Miren la diferencia entre Nicaragua, Panamá y El Salvador, y que el nivel de contagios en el 2022 fue de casi 100.000. Ahora, el tema de la corrupción y los derechos económicos y sociales. El caso de la electricidad. Con el debate que se produjo con el presidente del BESIE, ¿verdad? Quedaron escondidos de alguna manera algunos datos técnicos. El BESIE en los últimos años otorgó créditos por alrededor de 600 millones de dólares. El BID 400, a los que se agregan los aportes presupuestarios. Eso debería suponer un avance sustancial en la modernización del sistema eléctrico en Nicaragua. ¿Y qué dicen los datos del Banco Central? Esto es realmente increíble. Que después de semejante inversión, en lugar de aumentar la generación, en el 2022 la generación es equivalente a la de 9 años atrás. Que el consumo, a pesar que dicen que hay una cobertura del 99%, en el 2022 equivalente al de 6 años atrás. Las pérdidas técnicas, en lugar de reducirse, ¿te acordás cuando discutíamos eso? Y que se les daba exenciones, Mónica, fiscales y una serie de facilidades para que redujeran las pérdidas técnicas. Bueno, no solo no las redujeron, sino que son mayores en el 2022 que 5 años atrás. Y en términos del aparato productivo, pues también es menor el consumo en el sector industrial, menor en riego. Pero resulta que no solo
esos datos, sino que ahora Nicaragua importa energía eléctrica. Una cuantiosa inversión, pero vean cómo ha venido creciendo: 16 millones, 38 millones, 83 millones, más de 100 millones en el 2022. Si invertiste tanto, ¿por qué compras energía a los otros países centroamericanos? Porque es más barata. Pero a los nicaragüenses las tarifas son las más altas de Centroamérica. Las preguntas que se desprenden de esto son: ¿quiénes están vinculados al negocio de la energía? ¿Quiénes son los dueños de la empresa generadora con mayor capacidad de alta generación? ¿Quiénes son los dueños de Disnorte y Disur? ¿Quiénes son los que controlan las instituciones vinculadas a la regulación de la energía? ¿Y cuáles fueron las empresas que ganaron las licitaciones de estos más de $1.000 millones en créditos? Esos son temas pendientes de investigar, pero para eso está Álvaro y Sergio. Entonces, la corrupción no solo tiene connotaciones éticas y políticas, sino que esta corrupción, en este caso, afecta a los consumidores porque pagan tarifas más altas, afecta a los empresarios porque eleva sus costos y disminuye sus utilidades, afecta la generación de empleos porque si no tengo suficientes utilidades no puedo ampliar mi planta, y afecta el costo de la vida porque tengo que trasladar los mayores costos de energía a la comida otra vez, ¿verdad? Bueno, el caso del INS me lo voy a pasar y lo voy a dejar para cuando lean el informe, que la versión digital va a estar publicada mañana, pero ya sabemos el saqueo del INS, el despilfarro y la ineficiencia. ¿Cómo ha repercutido eso en las inversiones y en las reservas técnicas del INS? El patrimonio neto, que alcanzó su cifra más alta en el 2010, al cierre del 2021 se había reducido al 40%. Las cuentas consolidadas de reservas técnicas y patrimonio neto, que alcanzaron su mayor cifra en el 2011, al cierre del 2021 se había reducido a menos del 1%, es decir, $7 millones. Es decir, técnicamente quebrado. Sobre la condición laboral de las mujeres, esto fue saliendo a medida que se iba desarrollando la investigación. Tienen los menores salarios en promedio. Esto lo sacamos de los datos del INS. Estamos hablando entonces de la economía formal. Mayor participación en la economía informal, en consecuencia mayor precariedad en el trabajo. Menor afiliación a la seguridad social. Menores pensiones promedio, que es resultado de los menores salarios, y la mayor proporción en trabajadores sin remuneración. Es decir, si a los nicaragüenses se les violentan los derechos económicos y sociales, este agravio es mayor en el caso de las mujeres. Después, esta tampoco lo andábamos buscando, y ¿qué nos encontramos? Que Nicaragua registra, de acuerdo con las cifras oficiales, no del Fondo de Población, el 23% de los partos en Nicaragua es de mujeres, niñas o adolescentes. La más alta de América Latina, y el promedio es 18% en América Latina, que es de las más altas a nivel de los distintos continentes. Y el 43% de esos partos de niñas y adolescentes es madres sin escolaridad o con nivel de primaria. ¿Qué significa esto? Que la posibilidad de que sea los embarazos en adolescentes reproductores de pobreza, baja escolaridad, precariedad en el empleo, pues está
casi anticipada. Bueno, esto es bastante más público, el tema de los desplazamientos forzados. Nosotros llegamos a la tesis, otros lo han mencionado, que más que migraciones, en realidad nosotros en Nicaragua debemos empezar a analizar si son desplazamientos forzados o son migraciones forzados, no solo por la condición política, sino que también por estas realidades económicas y sociales. Un país que pierde aproximadamente el 8% de su población en 2 años, sin guerra y sin catástrofe natural, está frente a una catástrofe social. La magnitud de los desplazamientos al exterior de nicaragüenses probablemente son el cambio más profundo que está sufriendo la sociedad nicaragüense y probablemente irreversible. Una alteración en la estructura sociodemográfica, impacto en la producción, impacto en el modelo de desarrollo futuro. De hecho, Nicaragua está exportando uno de sus principales activos, está exportando bono demográfico, lo que sería una oportunidad de desarrollo para Nicaragua, que es su estructura poblacional, que tiene como principal activo a la población en formación y en edad productiva, la está sacando del país. Una palabra tal vez en un lenguaje que algunos utilizan, descapitalizando. Algunas conclusiones. Primero, las violaciones a los derechos económicos y sociales en Nicaragua son masivas y todos los días. No obstante, hay una especie de normalización, porque no hay suficiente información ni sensibilización sobre el hecho de que estos derechos también son derechos humanos. A ello ha contribuido la campaña de dádivas oficial de que son concesiones del gobierno y no derechos de la gente. Segundo, la profundidad de las violaciones en Nicaragua evidencian que en realidad, más que los derechos económicos y sociales, lo que está en juego es el derecho a la sobrevivencia. Y en las condiciones actuales no es previsible que esta situación se revierta. El desplazamiento forzado desgarra a la familia, a las personas y a la sociedad en su conjunto. La población se encuentra indefensa ante estas violaciones. Por un lado, la cancelación de los derechos civiles y políticos conlleva también la indefensión, no se pueden defender estos derechos, con el agravante de que estas violaciones se producen en silencio, pues en buena medida no están en la agenda de organizaciones sociales, ni de movimientos políticos, ni de los medios de comunicación. A pesar de que las encuestas de manera sistemática colocan como preocupaciones centrales de la población nicaragüense su situación económica y social. En contraste con este silencio, la propaganda oficial sí coloca como parte central de sus mensajes la exhibición de presuntas realizaciones en todos estos campos: economía, empleo, educación, salud, salario, progreso social. Y esa campaña logra imponer lo que los comunicadores llaman espirales de silencio. La persona que sufre el desempleo en su casa piensa o actúa como que si solo esta persona o en esa familia hay desempleo, porque pierde la noción de lo colectivo porque no tiene información. Finalmente, tratándose de un primer esfuerzo, esta investigación nos dejó a nosotros de relieve que quedan temas pendientes por abarcar o profundizar. Finalmente, nuestro mensaje conclusivo final. Los derechos económicos y sociales también son derechos humanos y en Nicaragua se violan masivamente todos los días. Y no está escrito y en silencio, lamentablemente. Les agradezco mucho y les invito a que lo lean.
Muchas gracias, don Enrique, por esas reflexiones y compartir con nosotros los principales hallazgos. Los derechos económicos y sociales también son derechos humanos. Es importante reafirmar la relación de interdependencia existente entre los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos económicos, así como de los derechos sociales. Forman la base de la convivencia pacífica en una sociedad más justa y equitativa. Sigamos trabajando juntos para hacer realidad estos derechos. Agradecemos de nuevo su estimable presencia. Ya lo decía don Enrique, a partir de mañana el informe podrá estar público a través de puentesparaeldesarrollo.com en la opción Informe Descargas. También en nombre de la relatora especial Soledad García, pide disculpas porque en la audiencia en la que estuvo presente se extendió. Entonces, en el transcurso de estos días le vamos a estar compartiendo nosotros a través de sus correos un mensaje que ella había preparado para todos nosotros. Los invitamos a un refrigerio en la parte exterior del auditorio. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos nuevamente.